No le había saludado. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Aquí con humedad horrible. ¿Verdad? Horrible. Sí, así estamos todos. No está tan fácil. Pero ya les di entrada a varios, no han entrado. Ya tengo 5 ahí. Juanjo, Gustavo Adolfo Beltrán, ¿es de la mañana? Es Luis Ángel. Ahí está Luis. Juan José, Kelly, Alina, mamá. Falta Alina, hija. Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, dudas? ¿Va más fácil la clase? Es precioso el libro, ¿verdad? Es precioso. Sí. Realmente se trata de la obra del Espíritu Santo en los apóstoles para dar a conocer el mensaje de Dios a todo el mundo. Pero se fija, Kelly, que los apóstoles los va suscitando el Espíritu Santo, ya no son solo aquellos 12. Exacto. Son muchas personas que se van desarrollando de acuerdo a las necesidades. Eso no sé si lo tenían claro ustedes o no. Pues ya cuando uno lee el libro así a profundidad, se da cuenta de eso, ¿verdad? Porque como dice usted, uno se queda con los 12 apóstoles y con Pablo como un adendum, pero es más, pues no es la historia en sí de los apóstoles, sino de la obra del Espíritu que va suscitando, que va suscitando, sí. Exacto, exacto. Ok, entonces luego aquí tenemos otro tema, vean ustedes Ananías, es otro apóstol. Ahí se van a dar cuenta ustedes que de repente aparece alguien y ya no vuelve a aparecer en todo el texto. Pero aquí ven ustedes este personaje Ananías, ¿verdad? Es otro apóstol. Recibe el mandato de ir a curar a Saulo de su ceguera. Y Ananías no quiere porque conoce a Saulo, ¿verdad? Y dice, no, Señor, tú no te has dado quién es él, ¿verdad? Él está persiguiendo, nos está matando. Bueno, pero ahí vemos la característica de estos personajes dóciles al Espíritu. Dóciles, ¿verdad? Entonces él recibe el mandato. Aquí ya no son propuestas. Acuérdense ustedes que el resucitado propuso su mensaje, su proyecto, lo propuso. Pero aquí el resucitado ya no propone, porque ya son seguidores de él. Entonces aquí ya hay una relación más íntima, ya hay una misión expresa y hay un compromiso. Entonces ya el espíritu del resucitado ya dispone de estas personas, ¿verdad? Porque han sido dóciles a él, libremente lo han seguido. Entonces, Ananías, aunque no quiere, pues le da su parecer al Señor, le dice por qué no quiere ir, pero luego va, ¿verdad? Lo encuentra, le impone las manos y le dice, Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Vea qué cosa más bonita. Me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció como la identidad, a quién sigue cada uno de ellos. Si ustedes vieron la reflexión de las homilías de ayer, se dan cuenta que es eso, ¿verdad? Un solo corazón, una sola fe, un solo Señor, los carismas son muchos, pero básicamente el Señor es uno solo y el Espíritu también, ¿verdad? Entonces aquí es la identidad. Y este Señor, Jesús resucitado, que Pablo experimentó y que le botó todas las estructuras, pues ahora lo envía para darle la salud, la vida, pero una vida diferente. Eso es lo que hace el Espíritu, da vida. Señor y dador de vida, dice el credo, ¿verdad? Esa es lo que él hace, da la vida. Los apóstoles estaban encerrados, los 12 estaban encerrados,
seguramente habían más personas, no solo estaba María, había tal vez más mujeres, otros más, pero les faltaba la vida, les faltaba la libertad, les faltaba. Y eso les dio el Espíritu, ¿verdad? Y entonces aquí pues le da la vista, lo llena, lleno de su Espíritu. Y entonces ven aquí, vamos por el capítulo 9. Ya ustedes tendrían que haber avanzado de los capítulos 2 hasta el 9. Aquí yo ya los acompañaré del 9 en adelante con Pablo y con su misión. Pero antes del 9, un poco les tocaba a usted adelantar, que era lo que habíamos dicho. Entonces, básicamente, Pablo también, como judío, bueno, acuérdense, él es ciudadano romano, nacido en Grecia, con padres judíos, ¿verdad? Entonces, tiene pues ciudadanía romana, es intelectual de Grecia y pues es también ciudadano romano, imagínense, habla pues varios idiomas, es una persona letrada, formada. Y una cosa clara, él no cambió de religión, él simplemente trascendió el judaísmo y lo comprendía. Entonces vio claramente cómo en Jesús se cumplían todas las promesas que él había estudiado y conocido en el Antiguo Testamento. Él vio con claridad cómo todo se cumplía en Jesús. Entonces, primero lleva el mensaje a los judíos que están en Damasco, porque acuérdense ustedes que todos los judíos habían salido de Jerusalén por la persecución y se habían ido a Damasco. Entonces, estos eran judíos helenistas, quiere decir griegos. Están un poco opuestos a los cristianos y en mi primer momento, vean ustedes, primero los cristianos tienen desconfianza de Saulo porque lo perseguían. Ahora son los judíos que lo quieren matar porque pues ha claudicado según ellos, ¿verdad? Entonces, cuando pasa esto, que lo vemos en el capítulo 9, ya vemos cómo las comunidades ya lo aprecian, ya confían en él, entonces de alguna manera lo ponen en una cesta y tienen ustedes la figurita, y entonces lo descuelgan por una muralla y lo llevan a Cesarea Marítima, ¿verdad? Y luego lo enviaron a Tarso. Cuando en Jerusalén se dan cuenta de que Pablo, pues que era un fariseo y andaba predicando, pues de alguna manera mandan a Bernabé como para ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ahí lo va a buscar Bernabé, quien lo lleva a Antioquía, donde predican y forman la comunidad en un espacio de un año. Ahora, vean ustedes las características. Esto también sirve como un manual de vida personal para cada uno de nosotros. Entonces, vean ustedes que Pablo, con la intención que iba a Damasco, pero él ahí, pues, inicia un itinerario apostólico. O sea, para empezar, él iba con una intención, llevaba, pues, prácticamente una misión y el resucitado le cambió los planes y le cambió su viaje y le cambió todo. Bueno, entonces eso es lo primero. Luego pasa y empieza él a dejarse, a abandonarse por ese espíritu y que le va presentando misiones, ¿verdad? O sea, cómo él tiene que llevar este mensaje a distintos lugares. Es un impulso misionero. Vean pues, nunca pasa una conversión para quedarse encerrado en nuestro pequeñito mundo para ver mi realidad, mi situación y yo estoy bendecida y todo pasa conmigo. No, esta experiencia tiene ese doble efecto. Lo recibo, pero como es un regalo, es un don, lo doy como el mismo don que recibo. Entonces, ese es el impulso misionero.
contribuirá al mandato que Cristo da a los apóstoles, ¿verdad? Que había dado en la ascensión, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Entonces, des en cuenta que en el momento de la conversión hay un momento de desconcierto, que aquí es narrado como oscuridad y silencio, porque verdaderamente hay otra forma de enfocar no solo la vida presente, sino la pasada. Entonces se ve desde otra perspectiva y eso produce confusión. Y la confusión es similar a la oscuridad, al silencio, porque uno no sabe cómo explicar lo que está pasando. Entonces todas estas son metáforas que tienen que ver muy claramente con el tema de la conversión. Y entonces no recuerda que la misión se funda en la acogida de la luz de Cristo. Acuérdense ustedes que en el Evangelio Jesús se presenta como luz del mundo. Entonces la revelación, la contemplación amorosa y silenciosa de estos misterios divinos y la aceptación humilde y confiada. Aquí la humildad, se dan cuenta ustedes que no es una pose, que no es una postura, no es una negación a lo que se es ante tal experiencia, pues él era erudito, ya dijimos, pero él se da cuenta que no sabe nada. Y entonces al darse cuenta de eso y ver su condición tan limitada, pues no tiene más remedio que confiarse a ese que experimentó, a ese que le enseña un nuevo panorama. Y entonces es bautizado y ya va a partir para predicar el Evangelio. Y él va a decir eso, pues lo va a expresar con toda la fuerza de su vida que él vio al Señor resucitado. Eso hay que comprenderlo en una forma muy bonita, porque el resucitado y el histórico no son diferentes, sino que es el mismo. Y eso está claro en las apariciones donde enseña sus llagas. O sea, también son maneras de contar la experiencia, ¿verdad? Pero es decir, es el mismo personaje, no es diferente, simplemente trascendió. O sea, salió de Dios, regresó a Dios. Y eso decir, está sentado a la diestra o a la derecha, pues no es que esté sentado ni está en la misma dimensión de Él. Entonces, en Pablo existe esa experiencia de una ruptura de su existencia en el que se deja sentir y se deja llevar por esa acción de Dios. O sea, se abandona. Muchas veces todas esas palabras se utilizan, pero eso no puede surgir como un acto personal de la propia decisión, sino que son estos actos de Dios que dividen el tiempo en un antes y un después. Y él va a utilizar muchas frases en sus cartas como algo que había vivido, que era viejo y que ahora está empezando algo nuevo y que todo lo anterior era basura y que ahorita pues él empieza con algo que es verdaderamente un tesoro, un regalo, y entonces de perseguidor de cristiano se vuelve un apasionado seguidor de Cristo. Y Hechos de los Apóstoles va a narrar 3 veces esta conversión. Ahí tienen las citas que yo les dije que las vieran en las concordancias. Pero ahí están, para que hagan ustedes la comparación y vean cómo es narrado ese evento y la próxima vez me digan las diferencias y las similitudes que hay. En el 9 del 1 al 19, en el 22 del 3 al 21 y en el 26 ya casi al final del 2 al 23. Se los dejo ahí un ratito para que lo miren y luego me dicen para cambiar. ¿Ya?
Betsy, ¿usted va a subir esta presentación a la plataforma? En la plataforma no, se las voy a pasar al WhatsApp. Perfecto, gracias. La estoy grabando. No la paso a la plataforma porque a veces dicen que no pueden entrar a ella. O no sé si ustedes ya todos pueden. Yo sí puedo. No, yo estaba preguntando esta presentación de PowerPoint. Sí, esa la estoy grabando. Uh-huh. Sí, ya hoy ya pude entrar sin problemas. A la plataforma. Ah, ok. Pero no sé Es si... mejor, es más fácil en WhatsApp, Betty. Sí, yo pienso que es para que Sí. todos tengan acceso, porque no siempre... Sí. Hay alguien que no ha podido entrar y yo creo que no ha estado en la clase también. Entonces yo poco por esas personas. Bueno, entonces luego vemos que Pablo une las grandes obras de ese es el gran aporte de él, fíjense, es un aporte tan importante. La cohesión, ¿verdad? Sí, porque fíjense ustedes que Jesús un poco, pues él logró, pero no le creyeron. Ese fue el problema, no le creyeron. Y no solo no le creyeron, sino lo mataron. Y entonces aquí vemos Pablo que, bueno, va a correr la misma suerte que él, pero de alguna manera por la forma, por la erudición. Vean que, por ejemplo, Pablo va a ser un itinerante igual que Jesús, pero a diferencia de Jesús, Jesús lo hizo todo a pie en la parte de la Galilea y solo llega a instaurar el reino de Dios, que no él, pues, sino que lo instaura el Padre en Jerusalén. Pero Pablo ya se dieron cuenta en el mapita todo lo que él recorre y ya pues él va a utilizar pues otros vehículos, animales o barcos. Entonces, el hecho, sí, va a caminar por otros lugares, va a llevar el mensaje mucho más lejos, ¿verdad? Y entonces, y lo importante es cómo él va a ir comprendiendo, eso lo vamos a ir viendo en las cartas, cómo en las cartas se va viendo ese progreso que él va teniendo en la comprensión de todo esto y cómo él se va dando cuenta que todo estaba prefigurado en el Antiguo Testamento y que en Jesús se cumplía. Y entonces se ve la gloria de Cristo que lo ilumina, ¿verdad? Y considera su vocación, fíjense, ya no solo como apóstol, sino ahora como profeta, ¿verdad? Se va a considerar como uno de los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo, ¿verdad? Y su conversión no fue al final de una serie de dudas. Él nunca tuvo dudas en relación al monoteísmo. Él simplemente pensó, siempre creyó, de que la secta era una secta como, ¿qué dijera yo? Pues viendo como que fuera una nación de bichos, ¿verdad? Que estaba... Él veía la secta de los cristianos como algo contrario a lo que el pueblo judío venía creyendo desde antiguo, ¿verdad? Porque fue sí, algo diferente, pues, ¿verdad? Pues lo que pasa es que la forma como lo mataron era escandalosa y luego decir que ese personaje que lo habían matado y desnudo ahí en la cruz y que él lo dice más adelante que es un escándalo. Dice, es un escándalo de la cruz, Dios, ¿verdad? Es un escándalo y es una locura. O sea, para los griegos decir, y ahí está Dios, pues no, ¿verdad? Es realmente, y yo creo que eso todavía es actual hoy. Hoy las personas prefieren de no hablar de ese tema, es como muy, que dijera yo, afecta la sensibilidad de las personas, entonces ha ido cambiando, pero no, ahí vemos de que el tema tiene que partir de ese hecho, por más que a la gente no le simpatice. Y es un hecho tan escandaloso que, según me han contado, dice que la crucifixión de Jesús estaba totalmente despojado, que él estaba completamente desnudo. Sí. Y es la piedad de los cristianos
la que lo pone con su taparrabo, que lo pone con un lienzo cubriéndole toda su intimidad, pero Claro. que él estuvo ahí como que era un animal, pues, ¿verdad? Como algo que no era hombre, no era nada, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, fue una muerte bien, bien escandalosa Como para modos, cualquiera, en cualquier época. pero no fue la única. Ahí No, habían no. kilómetros de personas que morían de esa manera. Él no fue el único, fueron miles y miles de personas que murieron. Claro, La- claro. en donde está la diferencia es la forma como él asume toda esa situación, ¿verdad? Y el sentido que le da al sufrimiento, porque ese es el punto. El punto es que el sufrir es inevitable, pero ante el sufrimiento hay que darle un sentido, pues hay que aprovecharlo, por decir así, y darle un sentido, no perder como la oportunidad de darle ese sentido, ¿verdad? Entonces, Saulo ha visto a Cristo, esta visión ha cambiado toda su vida y ha sido conquistado y dominado por él, por esa fuerza. Es un poco lo que dice Jeremías, ¿verdad? Me fuiste más fuerte que yo y me has podido, me has vencido. Entonces es como eso. Entonces aquí vemos cómo él, y ahí está, ¿verdad? Básicamente en Gálatas está casi el tema de Jeremías, ¿verdad? Por eso él se va a considerar como un profeta que desde el vientre de su madre había sido elegido. Yo en una clase, no creo que haya sido la de ustedes, yo preguntaba que si este tema de la pandemia, alguien se sentía o se sabía preparado, porque Jesús en el momento en que va a Jerusalén y que le dicen que no vaya porque lo van a matar y todo lo que le dicen, entonces él dice, para esto nací, dice Jesús, ¿verdad? Para este momento es el que nací, no voy a renunciar a él. Y yo preguntaba, ¿alguien puede pensar si estaba preparada en toda su vida para vivir este momento de la pandemia? ¿Podría alguien revisar su historia desde el pasado e ir viendo cómo poquito a poquito y de qué manera está viviendo esta experiencia eh, de lo que está pasando? ¿Qué dicen ustedes? Pues la verdad que yo así como preparada para esta pandemia, creo que no, ni siquiera lo pensé, pero sí la he vivido con paz. No me ha afectado ni me ha dado como miedo a que me voy a contagiar y que me voy a morir, sino que no sé, como que tranquila, como que no me ha dado miedo el estar en esta Pues situación. de repente sí ha sido preparada y no se ha dado cuenta. Entonces, ¿por qué es importante darse cuenta de esas manifestaciones en la vida de cada uno de nosotros? Porque de repente uno lo puede tomar como algo muy de la persona, decir, ay, pues yo estoy más o menos bien, tranquila. No, pero de repente Con la fuerza, ¿verdad? fue preparando paso a paso y de alguna manera el evento se vive gracias a esa fuerza, gracias a esos dones de otra manera, ¿verdad? Igual Claro. que podría ser una enfermedad, las personas tendríamos que estar preparados para los acontecimientos, o sea, porque de hecho el Evangelio ha dicho eso, que permanezcamos vigilantes, atentos al signo de los tiempos. Y entonces esos signos pues se van presentando y entonces uno tendría que estar preparado. Bueno, entonces ven ustedes que el tema de Pablo, en él acontece una revalorización de todo el mundo. Empieza a ver el mundo, a las personas de otra manera. Lo que antes para él era irrenunciable, a veces ustedes oyen a las personas que dicen, sin esto yo no podría vivir. Bueno, puede ser cualquier cosa, pero luego él ahora eso lo considera basura. Y se da cuenta que Cristo ha asumido un primado. Miren que esto es una de las cosas más bonitas que dice.
Cristo ha asumido un primado absoluto en su vida, en la vida de Pablo. Lo ha llenado todo. A él ya no le hace falta nada. Entonces, o sea que él no fue que cambió moralmente, no era tema de moralidad o tema de creencia o que él estuviera en crisis o que no, simplemente él se da cuenta de que el resucitado le ilumina toda la vida y se da cuenta de su equivocación. Y realmente él siempre pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto y era lo verdadero, y ahora se da cuenta de lo contrario. Eso es un paso muy importante. Entonces habla de la revelación, porque ante Cristo todas las cosas se ven diferentes. Esa es una de las partes más bonitas de la conversión, que ya no se pueden ver las cosas de la misma manera. Se ven, y el Papa dice eso, para ver el mundo bonito, dice el Papa, hay que tener los ojos bonitos, pero no se trata de tener ojos azules o grises, no, bonitos limpios, o sea, una mirada limpia, ¿verdad? Entonces, todas las cosas se ven diferentes. Lo que le sucede a Pablo es, al revelarse Jesús, le hace cambiar de juicio, de actitud sobre lo que él era y sobre lo que él hacía, ¿verdad? Y entonces es una transformación del intelecto, del conocimiento, pero también de la voluntad. Y aunque Pablo nunca conoció a Jesús histórico, no importa, como digo, no es diferente, no enseña algo distinto. La experiencia que él tiene es con el resucitado. Y fíjense una cosa interesante, que en el tiempo histórico de Jesús ningún fariseo se convirtió. Solo tenemos a este fariseo que pues cambia toda esa realidad, ¿verdad? Y no lo ha visto y le conoce por medio de esa experiencia. Y entonces desde ese momento en adelante, pues Jesús se va a convertir en el Señor. O sea, ya, y aquí es donde cambia la predicación totalmente. Acuérdense ustedes que Jesús nunca habló de sí mismo. Es Pablo el que va a decir, pues, que Jesús es el Señor. No sé si logran captar eso. Jesús siempre hizo la referencia al Padre. Todo era por el Padre, seguir al Padre, conocer al Padre. Quien me conoce a mí, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo digo lo que el Padre me... Jesús, todo el tema de su mensaje es conocer el amor del Padre. Eso es de todo. Y es Pablo el que con esa experiencia pues va a llegar a las personas con que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y toda boca proclame que Jesús es el Señor. Entonces aquí está. Jesús es el Señor para Pablo y eso es lo que enseña. Jesús es el Señor que lo toma a su servicio y ya nunca más lo dejará. El conocimiento que Pablo tiene de Cristo no lo ha aprendido en los libros. De hecho, no había ningún libro escrito. Él es el que empieza a escribir, ¿verdad? Jesús entra. Fíjense ustedes que a veces, no sé si han oído que dice la gente, es que Jesús es un caballero, dice él sí, no, bueno, pues aquí no tuvo ningún tipo de caballerosidad, simplemente llegó y se quedó, ¿verdad? Irrumpe, dice, en la vida de él, afecta a todo su ser humano y irradia en él su rostro, ¿verdad? Y ya se nos va a terminar este tiempo. Entonces, por si tienen dudas, preguntas, solo terminamos estas, vamos a ver. Sí, básicamente es como una voz suave, no lo juzga, no lo condena,
él ahí se da cuenta de ese amor, de esa bondad, le infunde ánimo, le da seguridad, confía en mí, todos los efectos de la conversión. Sí, parte de eso, yo me imagino que también para Pablo ha de haber sido, pero un sentimiento de agradecimiento profundo al sentirse perdonado, porque él ha de haber visto su pasado y se siente amado profundamente. Ahí va, él se sabe, tal vez no tanto se siente, se sabe profundamente amado. Amado y redimido. El punto, ¿verdad? El punto. Entonces, pues todas las características ahí la tienen, le infunde ánimo, le da seguridad, confianza, una serie de, y todos esos dones. De transformarse al mismo Cristo. Sin, él no ha tenido mérito alguno. Sí, en todo siempre lo dice. ¿Ok? Todo es Cristo, todo es Cristo. Y Pablo comprende entonces que se ha equivocado en todo, pero igual Jesús no le juzga, no le condena y confía en él. Ese es un tema muy bonito, ¿verdad? Que a pesar de todas nuestras equivocaciones, el Señor confía y nos sigue dando esa oportunidad de la misión. Se da cuenta de que la misericordia está manifestada en el perdón. Ese es un tema muy serio de nuestra iglesia, porque la gente reza yo pecador al principio de la misa, pero no se sabe ni se siente pecador, sino considera que está ahí porque es mejor que todas las demás personas. ¿Y por qué eso? ¿Por qué digo eso? Porque desde el momento que juzga a otra gente es porque se sabe mejor, porque si no se supiera mejor no juzgaría a nadie. Entonces no se comprende que se rece el yo pecador si luego, pues no. Yo creo que a veces lo que pasa es que solo lo repetimos, no es ni que lo recemos, ni que no lo experimentamos, sino lo repetimos nada más. ¿Ah? Entonces se dan cuenta, pues es una de las tristezas que pasa y todo lo oscuro, pues que no es que, porque él no era mala persona, simplemente era un fariseo, pues que él creía que el cristianismo era algo terrible. Y aquí tenemos otra vez el tema de Ananías, que ya un poquito lo habíamos visto, que lo cura, lo bautiza, recobra la vista, encontró la felicidad, la fe, la confianza, y entonces el encuentro en la fe con Cristo, pues es una luz en el camino de los hombres, una luz que transforma la existencia. La verdad de Dios se manifiesta de manera patente en el rostro resplandeciente de Cristo, y Ananías contribuye a darle la vida a Pablo, pero no es Ananías, es la fuerza del Espíritu Santo y Ananías que le permite, que es dócil, ¿verdad? Bueno, ya tenemos solo un ratito y aquí por más que avancemos, mejor no avanzamos. Vamos a quedarnos en la 75. ¿Se recuerdan para la semana entrante para ya ir, no regresar a más, sino quedarnos ahí? Vimos la 75. Ahorita estamos en preparación. ¿Vamos a rever o vamos a comenzar a partir de la 76? Esta de la preparación vamos a empezar la 76, pero nos quedamos en la 75. Porque esta parte no la he tocado. Se dan cuenta ustedes que ese proceso duró tanto tiempo que él se fue a Arabia, y eso lo vamos a saber en la carta a los Gálatas. Bueno, yo lo que les sugiero es que vayan leyendo para que vayan entendiendo lo que yo les voy a ir dando aquí en forma mucho más resumida. Ustedes tendrían que tener leído por lo menos hasta el capítulo 9 para ya ir avanzando en los capítulos que siguen. ¿Verdad? Y entonces la semana entrante, si Dios lo permite, empezamos en la 76, que es preparación. ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Betsy. Pues a la orden y que pasen. Preciosa y que nos llene. Que pasen bueno. A ser dóciles al Espíritu, ¿verdad? Pues de eso se trata.
Feliz noche, Betsy. Que Noche a descansen. todos. Hasta la próxima. Noche, Sí. Dios la bendiga. Que descansen, que Adiós a estén bien. todos. Feliz noche, me vemos al cruz rato. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos.